Vinculada a la economía del país y fundamentalmente con aumentos. La información la acerca, como siempre, Nahuel Amore. Bienvenido. ¿Cómo están? estás? Saludos a todos. Estamos hablando de los incrementos que el ANSES dispone tanto para las jubilaciones como para las pensiones nacionales y también las distintas asignaciones, para obviamente asignaciones que cobran trabajadores informales y trabajadores formales, pero que ya se conocía teniendo en cuenta el dato de la inflación. De algún modo, ¿qué es lo que hace ahora? Queda oficializado porque se publicó en el boletín oficial y es un incremento del 2,21% que termina impactando y que lo van a empezar a cobrar, por supuesto, que en marzo los distintos beneficiarios. Lo que traemos son los montos para repasar que la gente va a tener que tener en cuenta en relación a lo que dispone la ANSES y que ya quedó fijado. Como decía, por ejemplo, para las jubilaciones y pensiones nacionales que dependen del ANSES, van a tener en marzo un 2,21% de aumento. Esto depende del dato de inflación mensual, que es el que se aplica una vez que se conoce un dato de inflación. Al mes siguiente se aplica el incremento correspondiente. Y lo que se confirmó nuevamente es el bono que ya desde el año pasado la gestión de Javier Milei viene manteniendo en 70.000 pesos. Eso no ha cambiado en relación a la inflación, ha perdido poder de compra, a pesar del pedido de jubilados y pensionados de que ha quedado totalmente atrasado. El gobierno dice, lo vamos a seguir pagando, pero sin aumento. Pero sin actualización, o sea que sigue siendo el 70.000 pesos. ¿Cómo va a quedar la jubilación mínima? Bueno, la jubilación mínima con el aumento más el bono de 70.000 pesos va a quedar casi en 350.000 pesos. Estamos hablando de una jubilación mínima que siempre insistimos ha quedado totalmente diezmada en cuanto a su poder de compra, y teniendo en cuenta la canasta básica que siempre tiene un jubilado, que se las arregla como puede, que necesita también de la ayuda de familiares y demás, sobre todo cuando tiene, por ejemplo, dentro de su canasta los medicamentos que tienen que afrontarlo cada vez más con aumentos sin que le contemplen en su totalidad o con trámites que muchas veces han quedado pendientes respecto de PAMI. Bueno, la situación del jubilado históricamente ha sido crítica, a medida que pasan los años siempre se termina complejizando aún más. La jubilación máxima va a quedar en 1.878.224 pesos. Insisto, esto es lo que depende de la jubilación de ANSES. Pero acá, discúlpame que te pregunte, Nahuel, ya no tiene el bono. No tiene el bono de 70.000. Recordemos que los 70.000 pesos son de manera proporcional hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles, pero es de manera proporcional. A medida que cobran un poquito más la jubilación mínima, disminuye la cantidad del bono, ¿no? ¿Qué pasa con la prestación universal, la PUAM, para aquellas personas que recibieron una pensión sin haber realizado los aportes correspondientes en distintos procesos históricos de la Argentina? Para ellos se le paga también la pensión mínima más los 70.000 pesos que se confirma y va a casi 300.000 pesos de pensión. La pensión por invalidez o por vejez también tiene esta pensión más los 70.000 pesos que se confirma del bono, se va a 265.385 pesos a partir de marzo. Fecha que comienza la semana que viene, a partir del 12 de marzo, los respectivos cronogramas de pagos para las jubilaciones y pensiones. Quería puntualizar acá para analizar estos dos montos. Casi una diferencia de algo más de 50.000 pesos entre una persona que cumplió con los 30 años de aportes que requiere la ley y una persona que no pudo, por diferentes motivos, no vamos a analizar eso, no ha podido realizar. Por supuesto que acá han quedado totalmente... claramente. Ambas han quedado totalmente muy por debajo del costo de vida que puede tener cualquier jubilado o pensionado, incluso aquellos que, como bien vos decís, realizaron algún tipo de aporte a lo largo de su vida laboral. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente, cuando uno explica el ajuste del gobierno nacional en términos de el achique del gasto público, fundamentalmente es el ítem de jubilados y pensionados a nivel nacional lo que explica de algún modo este ordenamiento de las cuentas públicas. Después, por supuesto, impactó en la obra pública nacional, impactó en las transferencias hacia las provincias, impactó en recortes presupuestarios en PAMI, en un montón de áreas, en poco más de 40.000 empleados públicos nacionales que dejaron de tener su trabajo, que dependen del Estado, pero fundamentalmente el grueso, lo que explica el ordenamiento de las cuentas públicas, sigue siendo jubilados y pensionados. Increíble. Pasemos a la próxima placa, que tiene que ver con los distintos tipos de asignaciones. Bien. En este caso, la asignación universal por hijo para trabajadores informales, monotributistas, va a pasar a poco más de 100.000 pesos, son 100.358 pesos por hijo. La asignación por hijo con discapacidad, 326.822 pesos a partir de marzo. ¿Qué pasa con trabajadores en relación de dependencia que cobran distintos tipos de asignaciones? Trajimos dos puntos, quizás los más conocidos, que son la asignación familiar por hijo para trabajadores formales, pasa a 50.116 pesos, y la asignación por hijos con discapacidad
162.116 pesos. También el cronograma de las asignaciones de ANSES empieza la semana que viene a partir del 12 de marzo. Perfecto, Nahuel, gracias por la información. Habíamos recibido en el transcurso de esta mañana realmente muchos mensajes y muchas consultas en torno fundamentalmente a la fecha de cobro, más allá de los incrementos que fueron Para que comunicados. tengan en cuenta cómo continúa, básicamente el ANSES no ha modificado la política en cuanto a cronogramas y aumentos que se venían arrastrando desde el año pasado. Por el momento no hay ningún tipo de cambios. Una de las principales dudas era qué pasaba con el bono. Bueno, por el momento ANSES, sin decir muchas más explicaciones, confirma los 70.000 pesos para jubilados y pensionados de la mínima, pero no se ha establecido ningún tipo de aumento. Gracias, Nahuel. Gracias a vos. Seguimos.